hermanos que nos están acompañando por estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares. Es para nosotros un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta nueva semana que estamos comenzando para estudiar la palabra del Señor. Y hemos decidido a estar los días lunes compartiendo temas acerca de nuestra historia como iglesia, ya que necesitamos conocer de dónde venimos y para dónde vamos. Y esta propuesta que nos ha nacido en el corazón es debido a que hay muchos hermanos que nos han escrito acerca de diferentes grupos y organizaciones que se están levantando, y algunos otros que ya se levantaron y que vinieron después de la muerte de la mensajera del Señor. Y este libro que nosotros estamos mirando ahí en su pantalla, que nos dice Estudios sobre la Educación Cristiana, es un libro que tenemos aquí, que este servidor, nosotros, el hermano Amado Miguel, los reparte, los regala. Y este libro, cuando mi hijo Isaac el día sábado estaba predicando, este fue el libro que nos ayudó tanto a él como a su hermano para desprenderse de la educación papal, del sistema educativo del mundo. Fue este libro el que a nosotros nos ayudó, porque este libro, que fue escrito por el pastor Edward Sutherland, nos habla de la educación de Dios y la controversia que tiene contra la educación del mundo o la educación papal. Por eso es que durante varias semanas vamos a estar utilizando este libro del pastor Edward Sutherland, donde miraremos el gran peligro que estamos corriendo como iglesia y como adventistas, el tener el sistema educativo papal dentro de las instituciones de los adventistas del séptimo día. Y el pastor Edward Sutherland nos va a orientar y nos va a hacer notar la gran diferencia entre la educación de Dios y la educación del mundo. Por eso, este librito también lo tenemos en PDF para aquellos que quieran tenerlo vía formato PDF. De igual manera se los podemos enviar. Este sábado que pasó, nos reunimos con un grupito de hermanos allá en San Isidro, cerca de la frontera con México, y les estuvimos hablando acerca del sostén propio. A nuestros hermanos que están allá en San Isidro, quienes recibieron algunos libros, ellos recibieron este libro que lleva por título la colección de Spalding y Magan. Fue el que estuvimos estudiando este sábado por la tarde. Claro, no todo, parte de este libro, y estuvimos analizando la gran diferencia entre las organizaciones que se han levantado fuera del adventismo y la gran diferencia en cómo trabaja el sostén propio. Este libro nos explica la gran diferencia. Este libro es sumamente importante para comprender el por qué como historicistas no nos unimos ni nos registramos con el Estado, ni tampoco nos registramos con ninguna corporación fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cuando hablo fuera de la organización, estoy hablando como organizaciones que vinieron después de la muerte del profeta
que Dios dio a el pueblo adventista. Estamos hablando como los del movimiento de reforma de 1914 que se registró con el Estado cerca de los años 1920. Estamos hablando también de los adventistas del séptimo día libre que se levantaron con el pastor William Schiff cerca de los años 1916 y que se registraron con el Estado de igual manera cerca de los 1920. Otra organización que se levantó de igual manera fuera del adventismo y que se unió con el Estado, se registró bajo las órdenes del Estado, fue los davidianos adventistas del séptimo día de 1930, bajo su profeta Víctor Tachohutef. Y así posteriormente, para 1950, la rama del movimiento de la reforma se dividió, formando una nueva organización con su sede aquí en Estados Unidos, mientras que la de 1914 su sede está en Europa. Y en 1950 pues se levanta otra organización conocida como los del movimiento de reforma de 1950. Ya posteriormente, para los 1980, se levanta otra organización fuera del adventismo que es conocida hoy en día como el Evangelio Eterno. También se registra con el Estado y así empiezan a levantar diferentes iglesias en diferentes lugares. De igual manera, siguiendo ese mismo patrón que se registran, se unen y registran un nombre, son los del advenimiento de los tres ángeles. Este grupo que está en Texas y que también ha registrado su denominación, y hoy, al igual que los de la Reforma, los de la Libre, los davidianos, tienen sus diferentes iglesias. Posteriormente, ahorita está sonando mucho una nueva organización que se está levantando y es la organización de El Fuerte Pregón, liderado por Juan Rivera, que nuevamente está siguiendo los mismos pasos que el Evangelio Eterno, que los movimientos de los de advenimiento de los tres ángeles, los de la Reforma, los davidianos, todos siguen el mismo patrón. Pues este libro, querido hermano, querida hermana, es el que desenmascara todos esos movimientos. Este otro libro desenmascara a todo un sistema corrompido de educación del mundo. Este libro de Sutherland. Y de igual manera, en este libro que tenemos aquí, que se llama La Colección de Cres, este pastor que trabajó de la mano con la mensajera del Señor, aquí nos relata ciertas cartas de cómo la mensajera del Señor utilizaba sus diezmos y sus ofrendas, cómo la mensajera del Señor animaba al pueblo adventista que se preguntara y que investigara cómo estaban siendo usados los diezmos en aquel entonces, ya que vienen aquí citas donde declara que para 1900 la iglesia Laodicea o la iglesia adventista estaba en apostasía, ya había entrado en ese estado de tibieza espiritual, esa frialdad que la denomina bajo Apocalipsis 3, versículos del 14 al 21. Y pues, como les repito, vamos a estar analizando párrafos de este libro, de la ciencia de la verdadera educación, donde vamos a mirar cómo estaremos y cómo está tristemente la iglesia contaminada con la educación papal
Y no solamente la Iglesia Adventista, tristemente todas las demás organizaciones que salieron de la Iglesia Adventista y fueron y se registraron con el Estado, pues de igual manera en su sistema tienen el método del sistema de educación papal. Por eso los vamos a invitar a que cada lunes ustedes nos acompañen para que juntos podamos ir leyendo este libro y juntos podamos nosotros ir descubriendo la gran diferencia entre la educación de Dios y la educación papal y cómo esa educación tendrá su resultado bajo la proclamación del mensaje del fuerte pregón. Por eso es que lo escribió el pastor Sutherland. Este librito y el fuerte pregón va relacionado con la ciencia de la verdadera educación. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen, que si comenzamos esta travesía de investigación de la ciencia de la verdadera educación, pues investigue usted también por usted mismo, nos acompañe los días lunes y posteriormente que el Espíritu Santo le revele dónde está la verdad, dónde está el error, ya que fuimos enviados para poder discernir entre la verdad y el error. Así que vamos a invitarlos a que nos acompañen, nos coloquemos de rodillas para que en este tiempo que nos resta podamos tocar la introducción de este libro, La ciencia de la verdadera educación. Vamos pues, queridos hermanos. De igual manera, estoy mirando que aquí está nuestro hermano Rubén Mil. Posteriormente estaremos hablándole para que un lunes nos acompañe y juntos podamos comentar este precioso libro de la ciencia de la verdadera educación. Muy bien. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos de rodillas, nos dirigimos a Dios, al trono de su gracia, para que sea Él quien nos dirija a toda verdad? Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas en este humilde lugar donde nos presentamos bajo estas cuatro paredes para compartir tu palabra. En este lugar donde lo hemos hecho para que tu presencia more, para que tus ángeles nos acompañen, para que tu Espíritu Santo sea derramado y sea compartida tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, primeramente, para que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestra mente, que seamos receptivos al mensaje, que no lo juzguemos antes de presentarlo, sino que le demos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos presente este tema, y al finalizar, si lo que se dice aquí no va de acuerdo a tu palabra, de igual manera que tu Espíritu Santo les coloque ese sentir de rechazarlo. Pero si es verdad lo que aquí se presentará, te ruego y te suplico, Señor mi Dios, que esta semilla caiga en buena tierra para que produzca su fruto a 100 por 1. Te ruego y te suplico también, Señor, por estos aparatos. Son aparatos que los utilizamos para tu obra, han sido dedicados específicamente para dar el mensaje de los tres ángeles, para invitar a nuestros hermanos que se levanten para dar este fuerte pregón. Y de igual manera te suplicamos por el internet para que nos ayudes y se pueda compartir este mensaje. Dirige a mis hermanos donde quiera que ellos estén, que ellos, al igual que yo, seamos dirigidos por nuestro amado Dios y juntos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Gracias pues, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas
convencidos y confiados de que nos hemos encomendado en tu presencia. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche y los vamos a invitar a que veamos esta presentación que ustedes miran ahí. Es la presentación del libro Estudios sobre la educación cristiana. Este libro que yo les decía que es el que a mí me ayudó para sacar a mi último hijo, el segundo, de la escuela educativa. Fue este libro el que a mí me ayudó, el que me hizo tomar la decisión de sacarlo de las escuelas del mundo y enviarlo a las escuelas del campo. Fue el libro de La ciencia de la verdadera educación por el pastor Edward Sutherland. Ya que al menos aquí, yo no sé allá en los países donde ustedes están, aquí para que un padre saque a su hijo de la escuela mientras es menor de edad, uno tiene que ir al distrito, a la escuela, tiene que firmar unos documentos donde la escuela se está deslindando de la responsabilidad del alumno y le está dejando toda la responsabilidad al padre o al tutor de encargarse de la educación de ese niño o de ese joven. Posteriormente, quedan todos los registros de ese joven en la escuela educativa y en algunos casos los padres les mandan cartas. En algunos casos las escuelas no aceptan que saquen al niño. Pero en mi caso le doy gracias a Dios que me dio en primer lugar el conocimiento, en segundo lugar que me dio el valor para ir a la escuela y en tercer lugar que le doy gracias a Dios que mi hijo también tuvo esa disposición de salir de la escuela y no terminar los estudios educativos del mundo, pero sin embargo comenzó los estudios de la ciencia de la verdadera educación. Y fue este libro que ustedes están mirando ahí en su pantalla. ¿Por qué es que este libro, queridos hermanos, es sumamente importante que nosotros lo leamos? ¿Por qué es que este libro necesitamos irlo subrayando, irlo meditando? Porque este libro que ustedes están mirando ahí en su pantalla tiene una relación directa con el fuerte pregón. Y es el fuerte pregón el que nosotros estamos esperando, esa lluvia tardía. Y vamos a mirar que nosotros estamos esperando la lluvia tardía, pero esa lluvia tardía ya hubo un principio, ya hubo un comienzo de este Espíritu Santo derramado. Y eso ocurrió en la iglesia de Éfeso. Ahí en la iglesia de Éfeso, de igual manera, ocurrió una ciencia de la verdadera educación. Sí, en Éfeso, cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de el Pentecostés, los discípulos estaban preparados para recibir
el Espíritu Santo después de haberse puesto a cuentas con Dios durante un periodo de 10 días. Y cuando llegó el día de el Pentecostés, estos jóvenes, porque en la gran mayoría de los apóstoles eran jóvenes, estaban ahora dispuestos a abandonar la educación del mundo y usar la educación de Dios. Y esa educación ayudó a que ellos fueran receptibles a el Espíritu Santo y salieran a proclamar el mensaje a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua que había en los tiempos de los apóstoles, de los discípulos, en el periodo de la iglesia de Éfeso. Así de igual manera, cuando nosotros hacemos una comparación, miraremos que en la iglesia de Éfeso hubo un llamado. Miraremos que en la iglesia de la Odisea va a haber también y están habiendo llamados. En la iglesia de Éfeso se derramó el Espíritu Santo bajo la lluvia temprana. En la iglesia de la Odisea se derramará la lluvia tardía. En la iglesia de Éfeso se derramó la lluvia temprana para dar dones a los apóstoles. En la iglesia de la Odisea se derramará la lluvia tardía para nuevamente dar dones a los hombres para la predicación del evangelio. En la iglesia de Éfeso hubieron mucha gente que escuchaba a estos discípulos. En la iglesia de la Odisea, de igual manera, bajo la dirección del Espíritu Santo, miles se van a convertir. En la iglesia de Éfeso encontraremos nosotros que los discípulos, quienes eran pescadores, agricultores, recolectores de impuestos, bautizaban. En la iglesia de la Odisea, estos que reciban la ciencia de la verdadera educación, no solamente van a dar el mensaje, van a bautizar a miles de personas que acepten a el Salvador nuestro Señor Jesucristo. Noten que en la iglesia de Éfeso había una iglesia organizada, se llamaba el Israel, se llamaba el pueblo judío. En la iglesia de la Odisea, de igual manera, hay una iglesia organizada y esa es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra. Es la iglesia que se levantó bajo el capítulo 10 de Apocalipsis. Y de la iglesia de la Odisea saldrá un remanente. Este remanente tendrá la ciencia de la verdadera educación y estarán bajo el mismo patrón de la iglesia de Éfeso. Encontraremos que este remanente solamente va a escuchar el llamado de su Señor. Le va a dejar que el Espíritu Santo los guíe, los lleve a donde Él les diga. Encontraremos que de igual manera en la iglesia de Éfeso, los que predicaron el mensaje de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo fue bajo el método de el sostén propio. Quienes lo tenían eran los apóstoles. De igual manera, en la iglesia de la Odisea encontraremos a diferentes hermanos que se levantarán bajo el sostén propio para pregonar este mensaje de los tres ángeles. El librito que nos habla de el sostén propio, las líneas regulares y las líneas irregulares, es este libro. Este libro nos habla del sostén propio, de las líneas regulares y de las líneas irregulares.
Cuando se habla de las líneas irregulares, estamos hablando de el sostén propio. En este libro y en este otro viene muchas veces repetido el sostén propio. Por eso es que en este libro que ahorita estamos utilizando, miraremos que el pastor Sutherland va a tomar citas de la mensajera de el Señor, donde ella habla de el sostén propio. Aquí hemos colocado unas citas de palabras de vida del gran maestro, donde nos habla de cómo Dios va a obrar en este tiempo. Y lo hemos colocado porque estos libros, por ejemplo, este de Spalding y Magan, no es que lo escribieron estos dos hombres, sino que estos dos hombres se encargaron de recopilar las citas y cartas de la mensajera del Señor. Es como cuando a nosotros nos dan el libro de evento de los últimos días. La hermana Elena G. de White, ella no escribió ningún libro con el nombre de evento de los últimos días. Sin embargo, la publicadora de los testimonios tuvo a bien colocarle a ese nombre, a ese libro, y lo que ellos hicieron es una recopilación de las citas de la hermana White, donde ella habla de los eventos de los últimos días. Es exactamente lo mismo que hicieron estos hombres. Estoy hablando del pastor Arthur W. Spalding y Percy Tillian Magan, al igual que el pastor Edward Alexander Sutherland. Hicieron exactamente lo mismo. Vamos a mirar nosotros aquí cómo es que la ciencia de la verdadera educación nos va a ayudar para todo el plan de salvación, no solamente para el fuerte pregón. Miren lo que dice esta cita de palabras de vida del gran maestro. Todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. Y ahora miren para qué nos sirve la ciencia de la verdadera educación. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. Noten que es exactamente lo único que nos vamos a llevar al cielo. Es un carácter formado bajo la ciencia de la verdadera educación. Y la ciencia de la verdadera educación nos ayuda en tres ramas: físicas, mentales y morales. Y ese conjunto nos ayuda a alcanzar la perfección cristiana. Por eso es que el enemigo de las almas no quiere que usted y yo conozcamos, tengamos y vivamos la ciencia de la verdadera educación. En otra cita de la mensajera de el Señor, ahí mismo, en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice aquí: el Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad de todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Así que en la ciencia de la verdadera educación, el servicio es voluntario. No es un servicio que
nos va a llevar a estar dependiendo de un salario, de un cheque o de una organización para salir a predicar este mensaje. Si hacemos la comparación entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea, los predicadores de la iglesia de Éfeso salieron a predicar sin recibir un salario y salieron porque ellos habían entendido que ya Cristo les había pagado el salario al darles la vida eterna. Los predicadores que salgan del estado laodicense, de ese estado tibio o frío, van a salir a proclamar las buenas nuevas que resultará en el fuerte pregón sin ningún salario. Como vamos a mirar, van a salir por voluntad propia. Miren qué más sigue diciendo el libro de palabras de vida del gran maestro. Nuestro servicio debe de ser voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu debiéramos manifestar en nuestra labor. Desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo, coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre. Así que aquí encontramos también, hermanos, que en la ciencia de la verdadera educación debemos de estudiar la mejor forma de hacer adelantar su obra y de glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice esta otra cita, es la que colocaremos aquí para esta introducción. Dice, un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Para eso nos sirve la ciencia de la verdadera educación. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busca esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Por eso es que la ciencia de la verdadera educación, su único fin, su único propósito es la perfección del cristiano. Y esta educación cristiana no está relacionada ni está de acuerdo con la educación del mundo. Por eso dice aquí, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Noten qué hermosa declaración nos dice la mensajera del Señor, que cuando colaboramos, cuando cooperamos con Dios, dice aquí que llegamos a tener la voluntad de Dios. Eso es a la cual llegaremos todos los que comprendamos verdaderamente la ciencia de la verdadera educación. Les voy a colocar aquí para que ustedes miren que también en el internet ustedes pueden descargar este libro. Este libro que ustedes miran ahí en su pantalla. Vamos a colocárselas aquí acerca de este libro de la educación cristiana, donde ustedes los pueden descargar de
el internet. Esta versión que ustedes miran aquí se parece mucho. Varían algunas palabritas de este librito, pero la diferencia no es mucho por el modo de traducción del inglés al español, pero deja plasmada la misma idea, deja plasmado el mismo sentido. Este librito que ustedes miran aquí, que se llama Estudios en Educación Cristiana, ustedes lo pueden encontrar en esta página. Ahí se lo hacemos engrandado para que ustedes vayan ahí y de igual manera descarguen en este formato PDF en Adventist Pioneer Library o Librería de los Pioneros Adventistas. Ahí ustedes lo descargan, está en español, está en el español y es publicado por la hija del pastor Edward Alexander Sutherland. Ella republicó este libro. El primero que lo publicó fue Edward Sutherland, pero su hija lo republicó, lo volvió a republicar con sus propios medios y salió a el aire, salió publicado. Y aquí viene en este libro de Estudios en Educación Cristiana, fue publicado en 1915 y republicado en 1952 para clases en la escuela de Madison. Y aquí viene la información donde ustedes lo pueden descargar, es www.apliv.org. Ahí ustedes pueden descargar este libro en PDF. Así que vamos a comenzar con este estudio y vamos a comenzar con la introducción de este libro, Nosotros aquí le hemos hecho alguna edición en el formato de PowerPoint bajo el título que lleva plasmado en la primera página de este libro. Y miren, con el subtítulo que viene, ya desde el subtítulo nos está mandando un torrente de luz, hermanos, porque el subtítulo dice: experiencias educacionales antes del clamor de medianoche, comparadas con experiencias educacionales antes del fuerte clamor o del fuerte pregón, como dice aquí en el PDF. Experiencias educacionales antes del clamor de medianoche, comparadas con experiencias educacionales antes del fuerte clamor. Por eso es que noten qué palabras va a colocar el pastor Sutherland en esta introducción. Miren aquí en esta introducción que coloca el pastor Sutherland. Aquí vamos a mirar que esta es nuestra cita con la que comenzamos. Vamos a tocar el prefacio de este libro. El prefacio. Y miren lo que dice el prefacio. Prefacio original. La Sociedad de Estudiantes Voluntarios, o sea, ya nos está diciendo que este libro lo tienen que leer todos los estudiantes voluntarios, los que van a salir voluntariamente. Déjenme ver aquí si encuentro
la cita donde la mensajera de el Señor nos habla de las líneas regulares e irregulares. Y aquí se las voy a leer de este librito. Ya de entrada, hermanos, les digo, nos está hablando de estudiantes voluntarios. En este librito de la colección de Spalding y Magan, en la página 177 de este libro, dice: el Señor ha animado a quienes han comenzado por su propia cuenta a trabajar por Él. Eso es lo que está diciendo aquí. La sociedad de estudiantes voluntarios, los que han empezado a trabajar por su propia cuenta. ¿Qué más sigue diciendo? Dice aquí: con corazones llenos de amor por las almas que están por perecer. Un verdadero espíritu misionero será impartido a quienes procuran con sinceridad conocer a Dios y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, salid a los lugares a que sois dirigidos por el Espíritu del Señor. Noten que estos jóvenes son libres como los apóstoles en la iglesia de Éfeso. Eso quiere decir que estos jóvenes que están viviendo en el periodo de la iglesia Laodicea van a ser libres. El Espíritu Santo, la verdad, los va a hacer libres para salir a proclamar el mensaje. Y miren qué más va a seguir diciendo. Dice aquí: el Señor vive y reina. Jóvenes, salid a los lugares a que sois dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabájese con las manos para que seáis de sostén propio, y al presentarse la oportunidad, proclámese el mensaje de advertencia. A estos jóvenes que van a salir libres a dar el fuerte pregón, van a salir por el método de sostén propio. Bueno, pues a estos mismos jóvenes, estamos leyendo aquí el prefacio, dice el librito de el pastor Sutherland. Dice aquí: la sociedad de estudiantes voluntarios, al estudiar los campos de actividad misionera en el Instituto Agrícola y Normal de Nashville. Estamos hablando de la escuela de Madison que está en Nashville, Tennessee. Tuvieron el privilegio de asistir a una serie de estudios que dio el doctor Edward Alexander Sutherland, presidente de dicha institución. Y ahora miren lo que dice la introducción: quien reveló el hecho de que esas clases, esa serie de estudios que dio el pastor Sutherland, va a revelar 3 puntos, mis queridos hermanos, 3 puntos. Y miren lo que revela la ciencia de la verdadera educación. Número 1. Las grandes denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del primer ángel en su plenitud, porque no se vieron libres del sistema papal de educación. Ahí están en este prefacio original que está también en este libro, y que de igual manera nosotros podemos mirar que nos habla de la escuela y la ciencia de la verdadera educación. Aquí nosotros estamos mirando, número 1, dice aquí:
las grandes denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del primer ángel en toda su plenitud. O sea, ya de entrada en este libro, el pastor Sutherland se va a explayar para hacer un rastreo de todas esas iglesias protestantes. Y cómo es que cuando llegó el clamor de medianoche por tener el sistema papal en sus escuelas y en sus iglesias, no pudieron ellos dar el mensaje del primer ángel. Y por consiguiente tampoco pudieron dar el mensaje del segundo ángel y terminaron rechazando el mensaje del tercer ángel. ¿Qué los llevó a esa condición? El sistema de educación papal. Fíjense nada más, qué terrible es saber que está el sistema de educación papal y que debido a esa educación no vas a poder participar del fuerte pregón en la lluvia tardía. Si se tiene esa educación. Por eso es que encontraremos que cada vez que el Señor envía un mensaje a su pueblo, a el mundo, debido a esta educación, termina llamando a otros que están libres de esta educación papal. Y vamos a mirar que aquí en estos 3 puntos, hermanos, 3 puntos, conoceremos quiénes son estas grandes denominaciones protestantes. Conoceremos por qué es que no pudieron dar el mensaje del primer ángel y conoceremos también en qué consiste el sistema papal de educación y por qué es urgente estar libres de este sistema papal. Porque si nosotros nos encontramos dentro de este sistema de educación, no seremos calificados para dar el fuerte pregón. El libro sigue diciendo y miraremos que aquí están algunos de los grandes reformadores. Y estos grandes reformadores hicieron su parte en la educación, pero ellos no lograron reformar ni deslingarse completamente del sistema de educación papal. Por eso aquí, miren, hemos colocado un prefacio, una introducción de lo que estaremos mirando en este libro. Y miren cuán interesante es conocer de dónde viene la educación de Dios y de dónde viene la educación papal y en qué consiste esa educación. Aquí en el PDF encontraremos, y estamos ahorita solamente en el prefacio original, en la introducción de este libro. En este libro se estudia, número 1, comienzos de la historia educacional en los Estados Unidos. Historia de la reforma educativa antes de 1844. El lugar de la Biblia en la educación. Los clásicos mundanos, antiguos y modernos. Cursos electivos de estudio y títulos académicos. Sí, este libro nos va a hablar quién fue el originador de los cursos selectivos de estudio y de dónde se origina el estar otorgando títulos académicos. Este libro nos los va a mostrar. Nos va a mostrar también quién inventó o de dónde proviene la rivalidad,
los honores y los premios que hasta hoy en día se dan en esta educación papal. Miraremos también que dentro de la ciencia de la verdadera educación de Dios viene acompañada de las reformas en la alimentación, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Miraremos también que la ubicación apropiada para las escuelas y la vida rural para los estudiantes. Sí, aquí también encontraremos, queridos hermanos, hermanas, consejos. Miren, en este libro y en este libro también de la colección de Spalding y Magan, y también en este otro libro de el cómo salir de las ciudades, nos dan principios, nos dan consejos precisamente de los lugares a donde levantar las escuelas que traerán esta reforma educativa. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien ha salido, ha comprado un lugar y empieza a invitar a mucha gente a que vengan a esos lugares. Pero se les olvida algo, que para poder comprar un lugar se tienen que seguir los mismos principios que se llevaron a cabo en la compra de los terrenos de la escuela de Madison. Se tienen que seguir esos principios. Y los principios los tenemos ahí en los libros. Tenemos que hacer lo que hizo el espíritu de profecía antes de adquirir esos terrenos. Pues todo eso lo encontramos en este libro. Ahí nos menciona cómo tener esas instrucciones. Lastimosamente, el pueblo pereciendo aquí. Otra de las cosas que estaremos nosotros mirando es sencillez en los edificios, educación manual y lo práctico en educación. Noten que también aquí miraremos bajo este libro qué trabajo se hacía en la escuela de Madison y qué trabajo estarán haciendo los de sostén propio. ¿Qué clases tendrán? Miraremos también el periodo que se recomienda que debe de tener un estudiante de sostén propio, las clases que debe de tener, los métodos que debe de usar. Y miraremos que aquí en este libro de la ciencia de la verdadera educación encontraremos que es sumamente importante el trabajo manual, la educación manual y lo práctico en educación. Encontraremos también el trabajo manual, cómo fue desplazado por el atletismo, los deportes y los juegos. Sí, aquí es donde ya el pastor también, el pastor Sutherland, se mete con la denominación adventista. ¿Cómo? La denominación adventista empieza a adquirir la educación papal y la empieza a practicar en sus instituciones y en sus escuelas. Y se las empieza a implementar a los futuros pastores. Y empiezan a abandonar lo que se conoce como los oficios, el trabajar la tierra con la mano, el hacer ejercicio bajo el método de la agricultura, de la carpintería, de la albañilería. Todo eso se sustituye, que es la educación
de la ciencia, de la verdadera educación de Dios, se sustituye ahora por métodos papales, donde se introducen el atletismo, el deporte y los juegos en las escuelas e instituciones de la iglesia adventista, rechazando así, dejando a un lado así la ciencia de la verdadera educación y ahora tomando la ciencia de la educación papal. Eso también nos lo va a mostrar este libro. También este libro nos va a enseñar el gobierno propio de los alumnos y la democracia cristiana. Sí, mis queridos hermanos, el autogobierno, el autosostenimiento, el autosostén propio. En otras palabras, tenemos que regresar al método que Dios utilizó en la iglesia de Éfeso, donde en una ocasión estaba un diácono. Él se autogobernaba, y cuando decimos que se autogobernaba, no es que él hacía lo que él quería, sino que él escuchaba lo que el Espíritu Santo le decía y obedecía a donde el Espíritu Santo lo enviaba. Lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Encontraremos que en una ocasión este joven que se llamaba Felipe, que él mismo era de autogobierno propio y de autosostén propio, escuchó al Espíritu Santo y por el Espíritu Santo fue enviado ante el eunuco. Y el eunuco estaba leyendo un libro, un rollo del profeta Isaías. Fue cuando este joven de autogobierno, que no le pidió permiso a ningún hombre, sino que se ancló en lo que dice Hechos 5:29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, no como lo que primero hacía el apóstol Saulo, cuando él, para aún perseguir a los cristianos, tenía que pedirle permiso a sus superiores. A donde Saulo se movía, tenía que pedir cartas de permiso a sus superiores. Él no era de autosostén propio ni de autogobierno. Él estaba sujeto a un método eclesiástico romano. Mientras que aquí estamos mirando las dos grandes contradicciones y el por qué la ciencia de la verdadera educación va a jugar un papel central en el fuerte pregón. Miren qué más sigue diciendo el prefacio del libro. Dice aquí: el gobierno propio de los alumnos y la democracia cristiana. Preparar misioneros para sostenerse a sí mismos. Un movimiento misionero laico. Selección y preparación de docentes. Algunas experiencias educacionales de los adventistas del séptimo día. Principios educativas. Materias prácticas para el currículo. Y miramos nosotros que eso es lo que nos va a enseñar este recorrido que vamos a tener bajo este libro de la ciencia o estudios sobre la educación cristiana. Este libro. Hoy en día, muchos que nos llamamos de autosostén propio, y lo digo a nivel mundial, nuestros hijos están siendo educados por el papado. Nuestros hijos están bebiendo el vino de Babilonia en las escuelas educativas del mundo. Muchos de nuestros hijos están siendo enseñados por el sistema papal.
como lo va a decir el pastor Sutherland en este libro, que todos aquellos que tengan el sistema de educación papal no van a poder dar el fuerte pregón. Qué tristeza que nuestros jóvenes, no digo todos, porque hay jóvenes cantando que están dejando la educación papal y están empezando a hacer de sostén propio. Miren lo que nos va a decir el pastor Sutherland en el capítulo 1. Miren lo que dice. El objetivo de estos estudios es dar una comprensión mejor de la razón de la declinación y caída moral de las denominaciones protestantes en la época del clamor de medianoche, en 1844. Y ayudarnos, como dice aquí, este es el objetivo del libro, y este es el objetivo de el por qué decidimos dar todos los lunes, hasta donde Dios nos lo permita, estudios sobre la educación cristiana. Porque miren lo que dice aquí. Y ayudarnos como adventistas del séptimo día a evitar sus errores al acercarnos al fuerte clamor que pronto llegará al mundo. Ese es el objetivo de estos estudios. El objetivo es una comprensión mejor de la razón de la declinación y caída moral de las denominaciones protestantes en la época del clamor de medianoche, en 1844. Y ayudarnos, sí, tú que eres adventista, yo que soy adventista, yo que tengo hijos, tú que tienes hijos, ya gracias a Dios mis hijos ya crecieron, ya gracias a Dios mis hijos están aprendiendo el sostén propio. Pero para los que tienen hijos pequeños, los que apenas sus hijos están comenzando y que están siendo educados en el adventismo, pues aquí nos dice que esta ciencia de la verdadera educación como padres nos debe de preocupar qué rumbo van a tomar nuestros hijos. Y dice que nos ayuda como adventistas del séptimo día. ¿A qué nos va a ayudar? A evitar. ¿Qué debemos de evitar? Los errores. ¿Cuáles errores? Pues los que cometieron los protestantes. Estamos hablando esos mismos errores que cuando llegó el clamor de medianoche tenían las iglesias protestantes, que les prohibió recibir el mensaje y dar ese mensaje. El del primero y del segundo ángel. Ahora nosotros, bajo el fuerte pregón, nos va a tocar dar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto mensaje angelical. Por eso es que es de vida o muerte conocer el sistema de educación papal para no cometer esos errores que pronto llegarán al mundo. Y sigue diciendo aquí el pastor Sutherland. En el comienzo de la historia educacional en los Estados Unidos, dice, un breve repaso de la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su fracaso en
¿Cuál fue el fracaso que tuvieron los protestantes cuando llegó el mensaje del primero y del segundo ángel? Aquí nos los muestra. Su fracaso de esa caída espiritual para que luego se convirtieran en la Babilonia caída es el no comprender la verdadera ciencia de la educación. Te hago la pregunta, hermano, ¿qué nos va a ocurrir a nosotros si no comprendemos la verdadera ciencia de la educación? Nos volveremos y estaremos en el mismo estado que estuvieron esas iglesias en 1844, cuando se les proclamó por el ángel: ha caído Babilonia. ¿Te imaginas que eso digan Dios de nosotros? Han caído los adventistas del séptimo día porque han mantenido los errores de la educación papal y no están calificados para dar el fuerte pregón del mensaje del tercer y cuarto ángel. Qué terrible sería eso, o será eso, para el adventista nominal. Por eso es que dice aquí, sigue diciendo el pastor Sutherland, su fracaso, el de las iglesias protestantes, el de su caída, su fracaso en no comprender y practicar una educación cristiana. Noten que es comprender la educación y practicar esa educación cristiana. Dice aquí, su fracaso en no comprender y practicar una educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. Sí, esa maldita educación papal los descalificó para que no pudieran dar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y esa misma educación papal va a condenar a muchos, va a descalificar a muchos para no ser parte del fuerte pregón. Sí, vamos a mirar que el pastor Sutherland utilizará los testimonios del espíritu de profecía. Dice aquí, seguimos en el comienzo de la historia educacional en los Estados Unidos. Y es exactamente lo mismo que dice el libro de Sutherland. Les vuelvo a repetir, nosotros aquí tenemos el PDF, solo que en la versión de PowerPoint pues lo editamos para que se vea un poco mejor y más grande las letras. Pero miren lo que dice. La denominación, ¿quién? La denominación adventista del séptimo día fue entonces llamada a la existencia para asumir la obra para la cual las iglesias populares dejaron de adiestrar a sus misioneros. ¿Te das cuenta cuál es la razón de la existencia de la iglesia adventista? Es preparar misioneros para dar un mensaje. En este mismo libro de La ciencia de la verdadera educación nos va a decir cómo se dará el fuerte pregón y cómo terminará el fuerte pregón y quiénes darán el fuerte. Sutherland junto con Elena G. de White dicen: ¿quiénes darán el fuerte pregón?
¿Bajo qué educación se dará el fuerte pregón? ¿Bajo qué método se dará el fuerte pregón? ¿Quiénes lo darán? Por eso te hago la pregunta. ¿Nos estamos preparando para dar el fuerte pregón? ¿O seremos igual? Venimos a la existencia para reformar y continuar la reforma que los protestantes dejaron de reformar al regresar a la ciencia de la educación papal. Miren lo que dice aquí. La denominación protestante no podía dar el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué es que la denominación protestante no pudo dar el mensaje del tercer ángel después de 1844? Porque tenían un sistema de educación papal. Por eso miren lo que dice, un movimiento de reforma que es una advertencia contra la bestia y su imagen. Es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día, noten que nos está hablando de jóvenes adventistas del séptimo día, no nos está hablando Sutherland de jóvenes adventistas del movimiento de reforma, ni nos está hablando de jóvenes adventistas de la iglesia adventista del séptimo día libre, ni nos está hablando de jóvenes adventistas de la vara del pastor o de los del movimiento de reforma de 1950 o de los jóvenes de los del advenimiento de los tres ángeles o de los del evangelio eterno o los del fuerte pregón de Juan Rivera. No, Sutherland le está hablando a jóvenes adventistas del séptimo día. Y sigue diciendo él, jóvenes adventistas del séptimo día que se volverán de sostén propio. No que irán a levantar una nueva organización registrándose con el Estado. No. Toda iglesia que se registra al Estado se ha unido con Roma y bajo la educación papal de Roma. Eso lo va a decir Sutherland en este libro, Estudios sobre la Educación Cristiana. Por eso los invitamos. Este es el tema número 1 y solamente estamos en el prefacio y en una breve introducción de comienzos de la historia educacional en los Estados Unidos. Por eso dice él, es importante que los jóvenes adventistas del séptimo día estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de estas iglesias en 1844. ¿A qué nos manda, hermanos? A que estudiemos. ¿Que estudiemos qué? La caída espiritual de las iglesias protestantes que estaban justamente antes del clamor de medianoche y en el clamor de medianoche. Porque si conocemos cuáles fueron y por qué vino su caída espiritual, nosotros no cometer esos mismos errores que ellos cometieron. Por eso Sutherland dice, para que no repitamos su historia y seamos puestos a un lado por el Espíritu de Dios y así perder nuestro lugar en el reino. ¿Te das cuenta? ¿Hacia dónde nos lleva la educación papal? Número 1, a no ser tomados por cuenta por medio del Espíritu Santo. Número 2, a no ser tomados en cuenta para dar el fuerte pregón. Número 3, a no ser tomados en cuenta en la vida eterna.
Hacia eso nos quiere llevar la educación papal. Por eso te hago la pregunta. Es importante que conozcamos el método divino de Dios para poder discernir el método falso de Satanás y del papado. Es importante. ¿Te gustaría ser parte del fuerte pregón? ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te diera dones para la predicación del Evangelio? ¿Te gustaría recibir la lluvia tardía? ¿Te gustaría que tu nombre permanezca eternamente y para siempre en el libro de la vida? Pues necesitamos conocer la ciencia de la verdadera educación, el plan divino de Dios para no cometer esos errores o para no estar en la educación papal. Y dice aquí el pastor Sutherland: si los adventistas del séptimo día han de tener éxito donde ellos fallaron, dice aquí, debemos tener un sistema de educación que repudie esos principios que en sí mismos desarrollan la bestia y su imagen. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el pastor Sutherland en este comentario? Dice aquí, si los adventistas del séptimo día, quienes nosotros, hermanos, queremos tener éxito donde ellos fallaron, donde los protestantes fallaron, para dar el fuerte clamor. Si nosotros como adventistas no queremos cometer los mismos errores que ellos cometieron, debemos de estudiar sobre la educación cristiana. Y ahora, ¿qué más debemos de hacer si no queremos fallar? ¿Qué más debemos de hacer? Dice aquí, debemos tener un sistema de educación que repudie esos principios en sí mismos. Te hago la pregunta, ¿qué debemos de repudiar para tener éxito en la proclamación del fuerte pregón? ¿Qué debemos de repudiar? Bueno, aquí la cita nos dice que debemos de repudiar todo lo que tenga que ver con el método del sistema papal. Todo el método de la educación papal está siendo desarrollado por la bestia y su imagen. Sí, ¿quién es la bestia? El papado. ¿Y quién es su imagen? Los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se forman los protestantes a imagen de la bestia. Así que, por eso, ¿por qué crees tú que actualmente en todo el mundo se están cambiando los métodos de estudios, están incorporando nuevas ciencias de educación a tal grado que están llegando los libros de educación donde se enseña, se permite a la homosexualidad, la bisexualidad, al lesbianismo, donde en las escuelas educativas
de primaria están repartiendo educación sexual, llevando, sí, miembros genitales masculinos y femeninos, donde se muestran desde el frente y les empiezan a enseñar cómo utilizar esas partes genitales y cómo utilizar métodos anticonceptivos para la prevención de un embarazo o una infección. ¿Quién crees tú que está educando a tus hijos en la actualidad? ¿Cristo? No. Te lo está educando la bestia y la imagen de la bestia. Por eso necesitamos conocer la ciencia de la verdadera educación. Aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, hay un movimiento que se ha levantado donde dentro de las instituciones educativas se está permitiendo que se hagan rituales satánicos. A los niños los jugar dentro del aula. Sí, eso tú lo puedes encontrar ahí en las noticias. ¿Quién está educando a nuestros hijos? Por eso mira lo que dice aquí. Debemos de repudiar todos esos principios donde tenga que ver con el sistema de educación papal. Porque lo están dando la bestia y su imagen. Por eso te hago la pregunta, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Aquí hemos colocado solamente estos tres principios que tú miras ahí en tu pantalla. Solamente hemos tocado el día de hoy el prefacio de este libro que tú miras ahí en tu pantalla. Solamente. Pero vamos a ver, hermanos, que muchas organizaciones que salieron del adventismo tienen la educación papal. Muchas. Y es de vida o muerte. Está en juego no solo tu salvación, sino la salvación de tus hijos está en juego. Que nos lleguen estos libros justamente en la recta final. Ha permitido que nos lleguen estos libros justamente antes de ese gran derramamiento de la lluvia tardía. Ha permitido que nos lleguen estos libros para afianzarnos más en la verdad. Ha permitido que lleguen porque van a preparar el pregón. Por hoy, aquí lo vamos a dejar con esta introducción que vamos a estar tocando todos los lunes. Y nuevamente te invitamos a que veas el comienzo del video. Ahí hemos colocado también donde tú lo puedes descargar gratuitamente para que lo comiences a leer, a estudiar este tema, puedas ya tener un contexto de lo que estaremos estudiando. Y lo haremos a la luz de cómo lo hace el pastor Sutherland en compañía de los testimonios. Por eso, mis queridos hermanos que nos han acompañado en esta noche, les hacemos la invitación para que por ustedes meditar en las palabras, veamos en qué condición estamos y si nos estamos capacitando para dar el fuerte pregón. Les vuelvo a repetir, ese libro es el que a mí me ayudó, es el que a mí me abrió los ojos, el de Sutherland.
estudios sobre la educación cristiana. Y me hizo comprender. Hoy, como dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. Así que vamos a colocarnos de rodillas, vamos a pedirle a Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron aquí. Y primeramente Dios nos ayude en el desarrollo de esta temática sobre la educación cristiana. Nos vamos a colocar de rodillas para pedirle y darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Cuán importante, Señor mi Dios, es conocer el método de educación que tú nos pides. Y cuán importante también nos haces ver ese método de educación completamente separado y distinto del método de educación de Satanás. Ese método papal. Tu Biblia enseña que tú tendrás un remanente. Y ese remanente saldrá para dar el fuerte pregón. Pasará por la misma experiencia que pasaron los apóstoles. Que les diste a ellos, a los que van a dar la proclamación del fuerte pregón. Utilizarás la misma clase de hombre que utilizaste en la época apostólica para dar el mensaje en el periodo de la iglesia laodicense. Uses allá, los vas a utilizar en el tiempo de los laodicenses para dar tu mensaje. Gracias, Señor, porque estás preparando a un pueblo. Y aquellos sinceros de corazón que buscan la verdad, irán a indagar por ellos mismos. Irán a buscar, los vas a guiar a la verdad. Nosotros lo único que hacemos, Señor, es invitarlos a que lean por ellos mismos los libros y que tu Espíritu Santo sea el que los guíe a toda la verdad. Tú eres el que unirás a este remanente. Así como uniste a los apóstoles en el día del Pentecostés, tendrán una sola doctrina, tendrán un solo pensar, un mismo querer, y tendrán, Señor, un mismo método para dar a proclamar tus verdades. Es tu Espíritu Santo quien los unirá. No lo unirá el hombre, sino tu Espíritu, tu palabra, tu verdad. Y juntos se unirán para dar. Saldrán del este y del oeste, y toda la tierra será alumbrada con tu gloria. Bajo este método de la ciencia de la verdadera educación. Por eso, Señor, ayúdanos y, como dice tu palabra, enséñanos, guíanos, corrígenos, redargúyenos, de que podamos ser calificados para dar el fuerte pregón. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos. Estaremos con ustedes durante esta semana con participación de algunos otros hermanos. Bendiciones y hasta pronto.